Psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a Carracci Online, conectando con tus emociones. Y nos da mucho gusto regresar con ustedes después de un ratito que no estuvimos en este. Hoy es un webinar muy interesante, es Vivir sin memoria, Alzheimer. Y hoy nos acompaña una invitada muy especial, María Liz Cataño. Ella es psicóloga, es egresada de la Universidad Panamericana con especialidad en neuropsicología y estudios en el extranjero en neurociencias cognitivas y neuropsicología clínica. Actualmente forma parte de la Clínica de Atención y Memoria del Grupo Médico Carracci y su grupo de investigación. Bienvenida, Liz. Hola, Caro. Buenas tardes. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Gusto en saludarles. Es un placer que estés aquí con nosotros. Y recuerden que vamos a tener tiempo para las preguntas. Al final damos unos minutos para que puedan mandar dudas, comentarios, todas las preguntas que surjan a lo largo del webinar. Ahorita les va a aparecer también una pregunta sobre si padeces o sospechas que pudieras tener Alzheimer. Entonces nos contestarán si sí o si no. Bueno, después empecemos. Pues vamos a ir platicando sobre lo que es el Alzheimer. Cuéntanos. Bueno, pues, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Este es un trastorno neurodegenerativo. ¿Qué quiere decir esto? Que genera una pérdida y una muerte neuronal de nuestras células que se encuentran en nuestro cerebro, ¿no? Al haber esta pérdida neuronal, el tejido de nuestro cerebro se empieza a reducir, se empieza a encoger incluso nuestro cerebro. Esto se empieza a ver afectado en nuestras funciones cognitivas. En el Alzheimer, una de las principales funciones que se ve afectada es la memoria. Además, es, digamos, el primer síntoma que los pacientes empiezan a notar y pues la razón de acudir a algún especialista en muchas ocasiones, ¿no? Esta enfermedad va progresando a través del tiempo, no tiene una cura y el daño que causa es irreversible. Al ser irreversible, pues lo que predispone es una demencia. De hecho, la enfermedad de Alzheimer es la primera causa de demencia en adultos mayores. ¿Qué pasa cuando hay una demencia? Pues empieza a haber esta pérdida de las funciones cognitivas, hay un cambio en el comportamiento y la personalidad del individuo, hay dificultades en las interacciones sociales y finalmente pues lo que se pierde es la independencia. La persona termina por necesitar ayuda constante en su día a día. Este último factor pues lo que genera es que haya una carga importante también para el cuidador y para la familia, ¿no? Oye, Liz, y ahorita nos dices funciones cognitivas. Bueno, ya sabemos que la memoria es una de esas funciones, pero explícanos rapidísimo, ¿qué son estas funciones cognitivas? Claro, las funciones cognitivas son la atención, o sea, la capacidad de enfocar nuestra mente hacia un estímulo en particular, la memoria, o sea, nuestra capacidad de codificar ciertos estímulos y de después recordarlos y poderlos usar, la capacidad del lenguaje, de resolver problemas, de razonar, de abstraer ciertos conceptos, e incluso también están las habilidades visoespaciales, que estas tienen que ver con cómo nos ubicamos en un espacio y cómo nos podemos orientar dentro de algún lugar, ¿no? Estas son las funciones cognitivas. Perfecto, Liz. Yo creo que a ti y a mí nos quedan muy claras, pero también hay personas que a lo mejor no lo entendieron tan bien, pero así nos quedó perfecto. Y yo creo que muchas de las personas asociamos el Alzheimer con los abuelitos, ¿no? Con los viejitos. Pues a los viejitos les da el Alzheimer y se les olvidan las cosas.
¿no? Entonces, me gustaría que también nos puedas decir quiénes son las personas que tienen Alzheimer. Claro. Bueno, pues la enfermedad de Alzheimer aparece sobre todo hacia los 65 años. Entre los 65 años y los 85 años son cuando las personas empiezan a detectar los primeros síntomas. Sin embargo, también en un 10% de los casos se presenta antes de los 65 años. Esto, como explico, pues es en la minoría de las situaciones, y en esta minoría de las situaciones tiene relación con una historia familiar, se le considera de inicio precoz. Eh, bueno, como te decía, esta enfermedad tiene bastante relación con la edad. Incluso el aumento de la esperanza de vida en la actualidad ha generado que las demencias, no solamente hablando de la demencia por Alzheimer, se presente con mayor frecuencia. La enfermedad de Alzheimer pues está relacionada con una degeneración neuronal. Entonces, conforme pasa el tiempo, pues esta degeneración, esta pérdida de las funciones va aumentando su posibilidad de aparición, ¿no? Y ahorita con la encuesta que pusimos, pues nos salió que el 16% sí padece de Alzheimer o sospecha que tiene la enfermedad y el 84% no. A mí también me gustaría que ustedes nos comenten si algún familiar, sus abuelitos, sus papás, sus tíos, ¿no? Que conozcan, que nos puedan decir quién de los que nos está viendo tiene un familiar con una enfermedad de Alzheimer. Y bueno, Liz, esto que ahorita nos dices, también yo creo que nos ayuda mucho a entender que a lo mejor estamos en una sociedad que cada vez vamos viviendo más. Entonces ya no nos morimos a los 70, ya nos morimos 80, 90. Y algo que me gustaría que nos pudieras contar es qué es lo que se sabe del Alzheimer, ¿no? ¿Qué evidencias tenemos en cuanto a las causas? ¿Cuáles son los tratamientos que una persona con Alzheimer puede tener? Claro, bueno, pues hay diferentes factores de riesgo que están relacionados también con la aparición de esta enfermedad. Respecto a las causas, pues la aparición de esta enfermedad es debido a muchos diferentes factores. Por una parte, como te decía, es la parte genética, pero también la parte de interacción con el ambiente y también incluso los hábitos que tiene una persona, ¿no? Digamos que por la parte genética actualmente se conoce que hay 3 genes que se han estudiado y se ha determinado que pueden llegar a causar la presentación precoz de esta enfermedad. Pero como te decía anteriormente, esta es la presentación pues que no es frecuente, porque de hecho estos 3 genes solamente explican el 1% de los casos. Es decir, ¿qué pasa? Pues tenemos más casos que surgen esporádicamente, que surgen sin que antes en la historia de la familia se haya presentado. Aquí pues también se ha encontrado que existe otro gen que influye, ¿no? Este gen, nada más por decir su nombre, se llama, bueno, como se refiere, es EPOE4, ¿no? Pero pues este gen no determina ni se puede decir que sea exactamente la causa de la enfermedad. Si una persona tiene este gen, es cierto que se aumenta la posibilidad, la probabilidad de que padezca Alzheimer. Sin embargo, no es determinante. Solamente es un factor que nos puede aumentar un poco el riesgo de la presentación de esta enfermedad. Como te decía, o sea, los factores ambientales también influyen, ¿no? Y en estos, pues, incluyen los hábitos que lleva una persona, ¿no? Si esta persona tiene un buen estado físico, tiene un buen peso, una buena alimentación, duerme la cantidad de horas adecuadas, su estado de ánimo es adecuado, el riesgo de padecer esta enfermedad disminuye, ¿no? Luego tú me preguntabas sobre los tratamientos. Bueno, hay que mencionar que esta es una enfermedad que no tiene cura, ¿no? Pero existen tratamientos farmacológicos, ¿no? Cuando
una persona acude con un médico, los médicos les pueden brindar medicamentos que se ha visto que ayudan a volver más lenta la enfermedad. Actualmente hay disponibilidad de ciertos medicamentos que ayudan a retrasar la enfermedad entre 6 y 18 meses. Entonces, de esta manera, pues digamos que se va ganando tiempo, ¿no? También un médico puede dar tratamiento farmacológico para síntomas relacionados con esta enfermedad. Por ejemplo, los pacientes pueden tener problemas para dormir o irritabilidad. Un médico podría dar, no sé, pastillas para dormir o tranquilizantes. O sea, aunque se pueden dar y sí ayudan a los pacientes, no es tan recomendable, porque en muchas ocasiones estos medicamentos aumentan la confusión en el paciente, ¿no? Entonces se llegan a desorientar más o a tener este tipo de problemas. Ahorita, pues, te quisiera también platicar un poco sobre los tratamientos que no son farmacológicos. En cuanto a eso, pues está el apoyo psicológico, tanto al paciente como al cuidador y a la familia. Como te decía, pues es una enfermedad que conlleva a mucho desgaste, ¿no? Por parte del cuidador, por parte del mismo enfermo, porque en etapas tempranas la persona se empieza a dar cuenta de sus fallos, de las dificultades que empieza a tener, y esto pues conlleva a la frustración, a la irritabilidad, e incluso se puede presentar depresión. Entonces, acudir con un psicólogo pues ayuda a empezar a tratar todo este tipo de aspectos que también tiene esta enfermedad. Y pues hablando también de lo que hacemos nosotros como neuropsicólogos, bueno, en mi caso, también hay la posibilidad de darle al paciente estimulación cognitiva. Entonces, ¿qué es la estimulación cognitiva? Son diferentes técnicas, son diferentes ejercicios que van siendo estructurados, que se planean de acuerdo a las capacidades que se mantienen intactas o mayormente conservadas en el paciente y aquellas que están presentando déficits, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente acude a consulta, en el caso de ir con un neuropsicólogo, pues se le hacen ciertas pruebas para ver en qué áreas se desempeña mejor y en qué otras tiene mayores dificultades. Y después se le hace un plan para poder potencializar, para poder ayudarlo a que esas funciones que sí están funcionando se conserven el mayor tiempo posible, ¿no? Y ayudarlo en aquellas en donde se están presentando dificultades. Ay, Caro, no te estoy escuchando. Se fue el sonido, yo creo. No, todavía no. Creo que fue el audio. No sé, actuó. Ya, perdón. Lo que estaba diciendo es que a mí me encanta decirle que a las personas hay tres formas, ¿no? De mantener nuestra salud física y mental, pues dentro de lo que se puede, lo mejor posible. Dormir bien, tener buenos hábitos de sueño, que era lo que nos decías. Tener buenos hábitos en nuestra alimentación y también la actividad física. Claro. Entonces, para cualquier persona, si nosotros tenemos estas tres, pues vamos mejorando por sí solita nuestra salud mental. Ahora, yo creo que algo muy importante que ahorita nos platicabas, viene este tratamiento más hacia la parte psicológica y neuropsicológica. Los medicamentos existen y afortunadamente podemos ir con el médico, pero nos quedamos ahí, como que no sabemos que hay más cosas. Y ahorita lo que tú nos dices, Liz, es muy importante saber que tanto para la persona con Alzheimer y para la familia podemos tener un tratamiento. Y yo creo que parte dentro de lo mejor, la parte más psicológica es esta aceptación de que no te vas a acordar de quién eres y que tu familia no se va a acordar de quién está enfrente de ti. Entonces yo creo que sí creo que un impacto muy fuerte, ¿no? El aceptar que a lo mejor poco a poco vas a dejar de reconocer a las personas, su vida,
y vas a dejar de recordar muchas cosas. Entonces, es muy importante también poder tener este pues ejercicio de aceptación, llevar este duelo, porque al final también es un duelo de perder. Puede estar ahí la persona, pero no está. O sea, está, pero no está. No, claro, Y sí. digo, y neuropsicológicamente, ahorita lo que nos dice es el que nosotros podamos mantener esas funciones. Yo creo que es algo que me gusta mucho que nos puedas platicar y que todos puedan conocer. Te interrumpí, dime. No, no te preocupes, yo te estaba interrumpiendo. Bueno, pues sí, claro, porque al final de cuentas, como tú dices, esta persona que fue diagnosticada con Alzheimer, lo más seguro es de que llegue a olvidar, ¿no? O sea, olvidar quién es, quiénes son las personas que lo rodean. El cuidador que tiene, pues se va a encontrar con dificultades en que está ahí todo el día con el enfermo, pero pues no sabe ni quién es su nombre, ¿no? Entonces, esto genera una carga emocional muy importante, ¿no? Una carga emocional que se tiene que ir también trabajando, porque si no el desgaste es terrible, ¿no? Y aparecen otro tipo de problemas como la depresión. Claro, y ahorita que nos contabas también de los factores de riesgo, ¿no? Nos comentaste mucho sobre la parte genética, sobre la parte ambiental, pero me gustaría que también nos dijeras qué otros factores de riesgo una persona puede tener para desarrollar esta enfermedad. Claro, bueno, pues la historia familiar es un punto muy importante, ya que si algún familiar de primer grado, que sería la mamá, el papá o el hermano, padeció esta enfermedad, duplica la posibilidad de presentación, ¿no? Y si hay más de un familiar, pues este riesgo se va a ir multiplicando, se va aumentando. ¿Qué otros factores de riesgo? Pues como ya mencionamos, el estilo de vida, ¿no? O sea, hay que hacer muchísimo hincapié que la mejor manera de llegar a un envejecimiento que no sea patológico es intentar preservar y mantener los hábitos de vida saludables a lo largo de, de la adultez, sobre todo, ¿no? En estos, pues siempre se recomienda dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, mantenernos activos socialmente, porque el contacto social da la posibilidad de estar conectados con la realidad, ¿no? Estar conectados de estar activos. La actividad mental también es muy importante. ¿Y qué quiere decir esto, no? Pues no sé, poder leer, si una persona puede realizar no sé, crucigramas, rompecabezas, eso nos va ayudando. Y de hecho, para ampliar un poco esta parte, pues incluso existen teorías. Hay una teoría que se llama la teoría de la reserva cognitiva, que nos habla de que entre más activo está una persona durante su vida, tiene relación con los años de escolarización, con la actividad mental que tiene esa persona, ese cerebro se vuelve capaz de compensar un daño, ¿no? Entonces, de manera general, pues nuestro cerebro, de la parte externa, está constituido por una corteza, que es como una nuez por afuera. Y por dentro está lleno de cablecitos, que son estas neuronas que conectan un área con el otro, ¿no? Entonces, mientras nosotros ejercitamos estas funciones y mientras mantenemos activo nuestro cerebro a lo largo de la vida, nosotros vamos a generar más conexiones neuronales en el interior de nuestro cerebro. Es decir, tenemos más cablecitos que conectan un área con otra de nuestro cerebro. Y cuando existe un daño, ¿qué pasa? Pues que nuestro cerebro es capaz de compensar ese daño llamando o utilizando otras áreas del cerebro. Entonces, se ha visto que, por ejemplo, el nivel de educación y justamente esta actividad mental durante los años generan como un colchón que nos permite poder enfrentar de mejor manera la enfermedad. Incluso la presentación de la enfermedad se vuelve más tardía y pues cuando empieza a tener déficits, empieza a presentar problemas o dificultades para realizar alguna tarea, pues nuestro cerebro busca la manera de compensar y como que se ayuda a sí mismo, ¿no?
Entonces, pues sería más que nada un factor de protección, ¿no? Y es una cosa que también de alguna manera es alcanzable para todos nosotros, el hecho de poder intentar mantenernos activos, ¿no? Ya sea, como dijimos, tanto físicamente como realizar tareas que nos impliquen pensar, ¿no? Y ahorita que nos comentas de esta parte, yo creo que a veces nos ponemos a pensar, ay, ¿qué cosas puedo hacer, no? Como cuando sabemos de gente que le diagnostican diabetes. Ah, ¿qué puedo hacer? Ah, pues tener una buena alimentación y hacer ejercicio y checarme regularmente. Y ahorita que nos comentas de hacer rompecabezas, de estar activos socialmente, ¿qué más nos podrías decir tú, Liz, que podríamos hacer para, digo, no podemos evitar, si vamos a desarrollar Alzheimer, se va a desarrollar. Pero ¿qué podríamos hacer para prevenirlo, para que se desarrolle mucho más despacio de lo que a lo mejor podría ser? Bueno, pues en el caso de que exista algún diagnóstico, sí hay maneras de volverlo más lento, ¿no? O sea, al final de cuentas, como nosotros estábamos diciendo, es una enfermedad progresiva en donde no hay una manera de detenerla. ¿Que existe la posibilidad de hacerla más lenta? Sí. ¿Qué puede hacer una persona que está diagnosticada con enfermedad de Alzheimer? Y este es un punto importante. Estar diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer no es lo mismo que tener una demencia por Alzheimer, porque se van viviendo diferentes etapas de la enfermedad. Entonces, al inicio se diagnostica y sí se presentan algunos deterioros, algunos problemas, pero no está considerado como una demencia como tal. La demencia se presenta cuando se pierde la independencia, ¿no? Entonces, en etapas tempranas, cuando se empieza a ser consciente de que existen estos fallos, pues las recomendaciones serían que si una persona empieza a notar que hay estas dificultades, estos cambios de cómo era antes, pues la primera cosa es intentar acudir con un especialista, que en muchas ocasiones esto puede generar miedo, ¿no? Porque pues el miedo de voy a ir con un doctor y me va a dar una etiqueta, un diagnóstico y luego qué. Pero al contrario, o sea, si uno logra tener ese diagnóstico, uno logra confirmar que ese es el problema, pues vienen otros beneficios en el sentido que se puede hacer algo al respecto. Se puede empezar a atender ese problema si es que está confirmado. Si ese problema en este caso es la enfermedad por Alzheimer, ¿qué hacemos para volverlo más lento? Pues el médico podría mandar algún medicamento que ayude precisamente a volver más lento el deterioro y la pérdida neuronal. Un neuropsicólogo puede generar el plan de estimulación cognitiva que ayuda a preservar las funciones cognitivas el mayor tiempo posible. Se buscan además estrategias que compensen el daño que ya se está teniendo. Y pues, como decíamos, el trabajo psicológico, ¿no? ¿Qué incluye esto? Pues intentar aumentar la autonomía de la persona, su autoestima, ayudarlo con toda la carga emocional, ayudar a como enfocar a que él encuentre una manera de manejar la irritabilidad, el enojo que también puede llevar este diagnóstico, ¿no? Por supuesto, y ahorita que mencionas esta parte del miedo, yo creo que es algo muy importante que aunque sea Alzheimer o no sea Alzheimer, todas las personas llegamos a sentir este miedo cuando sospechamos que anda mal, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el decir de no y si voy y me dicen que sí, entonces yo creo que en esta ocasión el miedo va a estar. O sea, el miedo va a estar, tú puedes estarle dando vueltas y va a estar el miedo o decidir con todo y el miedo ir. ¿Por qué? Porque como tú nos dices, es mucho mejor hacerlo más despacio en el caso de que sí fuera un diagnóstico y tener una mejor calidad de vida, que tu familia también tenga una mejor calidad de vida, aunque sí pueda resultar muy, pues muy aterrador para las personas.
Claro. Ahorita también, antes de seguirte preguntando, no se les olviden mandar sus preguntas, sus comentarios, para que en un ratito también Liz las pueda estar contestando y no se queden con ninguna duda. Y ahorita que nos decías de esto, si nosotros ya vamos sabiendo qué es el Alzheimer, ya sabemos los factores de riesgo, estos factores de protección que nos estás diciendo, ¿cómo podemos saber si un olvido es algo normal, estuve distraída, he estado estresada, o a lo mejor ya son señales que son estos focos rojos? ¿Qué nos podrías decir ahí? Claro. Bueno, pues ahora sí que nosotros de alguna manera hemos normalizado que los olvidos en el adulto mayor es algo normal. Pero, pues en realidad estos olvidos sí hay que irlos tomando como señales de alerta, ¿no? En el caso de la enfermedad de Alzheimer, pues se ataca principalmente la memoria. ¿Cómo empieza principalmente? Pues con la memoria a corto plazo. Es decir, una persona empieza a tener dificultades para recordar lo que sucedió en ese mismo día, ¿no? O sea, acordarse de detalles que tienen que ver con la hora, el lugar, la secuencia de las cosas son muy complicadas. Después se empieza a ver ciertos fallos en el vocabulario. Otro síntoma que se llama anomia es que las personas no le pueden dar el nombre que corresponde a los objetos. Una persona a lo mejor puede describir que, ok, necesito el objeto alargado que se usa para escribir, que pinta de negro, pero jamás va a poder decir pluma. Entonces, estas señales son muy importantes irlas tomando en cuenta y pues cuando se presentan estas dudas, se empiezan a detectar estos cambios, es muy importante acudir con un especialista, ¿no? El especialista lo que va a poder hacer es dar el diagnóstico, que el diagnóstico generalmente se da a través de la plática, de la valoración clínica en un consultorio, ¿no? Que incluye hacerle preguntas sobre la historia familiar, sobre el nivel educativo, sobre el curso de la enfermedad, sobre qué dificultades se está presentando al día a día, si estas dificultades se presentan en ciertos momentos o hay momentos en donde se encuentra mejor, porque todas estas preguntas nos van a ir permitiendo identificar cuál es la causa, ¿no? O sea, si bien, o sea, existe esto de la pérdida de memoria y su relación con Alzheimer, pues al final de cuentas no es la única enfermedad que existe, ¿no? Entonces el clínico tendría que tener toda la información posible para determinar si realmente es Alzheimer, ¿no? En este sentido, pues algunas veces también se podrían enviar pruebas de laboratorio, pruebas de imagen, que es información complementaria para saber qué pasa, ¿no? Entonces, ¿qué señales son así las más importantes en tomar en cuenta? Pues la memoria, o sea, la pérdida o los fallos de memoria, las dificultades de lenguaje y en lo que nosotros llamamos funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas están relacionadas con nuestra capacidad de planeación, con empatía, con el razonamiento. O sea, la persona ya empieza a tener dificultades, no sé, a realizar el cálculo de la cuenta del súper, empieza a olvidar que hoy tenía que hacer ciertas cosas, no sé, seguir alguna receta, ya empieza a ser muy, muy complicado, o realizar dos tareas al mismo tiempo, pues empieza también a hacer una tarea muy difícil. Es importante que pues también el paciente se dé cuenta o ponga digamos, en punto de comparación lo que era capaz de hacer antes, ¿no? Porque este es un dato que pues nos ayuda mucho a saber hasta qué punto está presentando estas dificultades, ¿no? Y también algo que me gustaría preguntarte es, ¿cuál es este especialista? O sea, ¿con quién tenemos que ir? ¿Un doctor normal? Bueno, en tu caso sería un neuropsicólogo, pero en la parte médica, ¿con quién tendríamos que ir? Claro, pues se puede acudir con un neurólogo, con un psiquiatra o con un geriatra. Digamos que estas son tres especialidades que pueden ir encauzando bastante bien el problema. Y bueno, pues la parte perdóname, que tú comentas de la parte del neuropsicólogo también es complementaria
porque aparte de toda esta exploración y valoración clínica que un médico puede hacer, pues la exploración neuropsicológica nos permite saber más información sobre cómo ha ido progresando la enfermedad y cómo ha ido afectando el cerebro, ¿no? Claro, y por ejemplo, a lo mejor en cuanto al diagnóstico, al ir con un neuropsicólogo, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? ¿Qué es lo que nos tiene que aplicar un neuropsicólogo para este diagnóstico? Ok, bueno, pues ir con el neuropsicólogo, primero, la primera parte que es hacer una historia clínica, ¿no? Un neuropsicólogo va a preguntar sobre la familia, va a preguntar sobre a qué se ha dedicado esa persona, con quién vive. Es importante saber cómo el contexto en el que se desarrolla, para también tener información de cómo conceptualizar a esa persona en su entorno, ¿no? Específicamente lo que hacemos los neuropsicólogos son la aplicación de pruebas para conocer estas funciones cognitivas, ¿no? Generalmente, en el caso de diagnóstico de demencia, en un consultorio de manera muy breve y rápida, se pueden aplicar algunas pruebas, por ejemplo, se llama Mini-Mental, MoCA o el test de reloj, en lo que, donde nosotros les preguntamos, ¿no? ¿Y qué día es hoy? ¿Qué mes? ¿Qué año? ¿Y dónde te encuentras? Y les vamos a dar 3 palabras. Te voy a decir 3 palabras, te voy a pedir que me las repites y dentro de unos minutos te las voy a volver a preguntar. O le voy a dar unas pequeñas instrucciones de ayúdame doblando esta hoja y poniéndola debajo de tu asiento. ¿Para qué nos ayudan todas estas preguntas, no? Pues para identificar si el paciente, primero, está orientado, sabe quién es, sabe dónde está, sabe cuándo es, qué hora es. Segundo, pues nos ayuda a tener información sobre la memoria, si es capaz de recordar incluso 3 palabras que le estoy diciendo en ese momento. Tercero, nos da información sobre su comprensión. Así se van haciendo diferentes pequeños ejercicios. Estos pequeños ejercicios los calificamos y después comparamos la puntuación que obtuvo ese paciente con puntajes de acuerdo a su edad y a su escolaridad. Entonces, de acuerdo a estas pruebas que hacemos los neuropsicólogos, nosotros podemos identificar cómo se está desarrollando la enfermedad en el cerebro, ¿no? Y qué parte se está atacando principalmente. Ok. Y ahorita que nos comentas que hace un neuropsicólogo, a lo mejor muchos de ustedes tenían esta gran duda, pues ahorita Liz nos la puedo contestar muy bien. Algo que me gustaría también preguntarte antes de ir pasando a las preguntas es que nos puedas platicar más sobre las afectaciones que tienen los familiares, los cuidadores de una persona con Alzheimer. Claro. Bueno, pues la enfermedad de Alzheimer pues va generando que el enfermo sea dependiente, ¿no? Entonces es necesario que haya otra persona que lo ayude a compensar aquellas cosas que ya no puede hacer. Genera un desgaste porque pues puede ser desde que en la mañana que se despierta empieza a tener dificultades hasta que anochece, ¿no? Es decir, o sea, se despierta y pues ya no recuerda dónde está el baño, cómo encender la regadera, no sé, para bajar, no sé, para ir a desayunar, cómo calienta la comida. Entonces, pues los cuidadores tienen que empezar a hacer todas estas tareas por el paciente, ¿no? Tienen que empezar a ayudarlo. Y como decíamos también hace rato, pues la persona enferma empieza a olvidarse de muchas cosas, empieza a no reconocer a los cuidadores o a los familiares, y pues esto genera mucho desgaste. Además que las personas que ya están en etapas avanzadas de esta enfermedad tienen otro tipo de síntomas que se conocen como neuropsiquiátricos, que en estos síntomas pues tienen irritabilidad, presentan apatía, empiezan a presentar depresión. Hay pacientes que también llegan a tener ciertas alucinaciones. Entonces, pues
la enfermedad se va complicando, el cuidado al familiar se va complicando y pues en muchas ocasiones pues lo que la familia decide es pues institucionalizar al paciente o buscar algún enfermero o enfermera que los ayude a estar con él todo el tiempo, ¿no? La mayoría del tiempo posible para que ellos puedan, para que el manejo en casa sea más adecuado. Y yo creo que esto que nos dices también nos ayuda mucho a que como familiares podamos aceptar y entender cuál es la implicación de la enfermedad, ¿no? Porque a lo mejor yo digo, bueno, es que ya me hago cargo, es mi familiar, no es mi esposo, es mi papá, es mi mamá, pero involucra tantas cosas que no estamos preparados. Por eso también hay gente especialista, enfermeras, cuidadores, que saben cómo tratar a una persona con Alzheimer. Porque el que ya no sepan cómo hacer sus cosas, llega un momento en que, aunque queramos mucho a esa persona, nos puede cansar. Y si no aceptamos que no estamos listos para eso, tanto ahora sí el enfermo va a tener implicaciones y la otra persona genera un agotamiento, un burnout, como nosotros le llegamos a decir. Y es muy importante esta aceptación, ¿no? El aceptar que una enfermedad de Alzheimer involucra muchas cosas y no es nada fácil, sobre todo ya en las etapas más críticas de la enfermedad. Exacto. Y ahorita vamos a ir pasando, Liz, a las preguntas. Ahorita nos van a ir poniendo aquí las preguntas. Y recuerden que aquí en Grupo Médico Carracci hay especialistas como Liz que están entrenados para hacer el diagnóstico y para dar el tratamiento para esta y otro tipo de demencias. Ahorita estamos buscando un poquito hacer que nos manden un correo. Ahorita voy a intentar ponérselos en la pantalla porque también les podemos enviar un manual que se realizó por el director de la clínica para que ustedes lo puedan tener, que es un manual de demencias. Entonces nada más déjenme los voy apurando y ahorita se los envío. Y pasemos con la primera. Fabiola nos dice, buenas tardes, ¿qué diferencia puede haber con la demencia senil? Bueno, pues la demencia senil es un término que se está utilizando hace años, pero actualmente ya en realidad no se usa. La demencia senil, pues está relacionado, puede ser por muchas causas, puede ser por Alzheimer, o sea, la demencia, hablando de demencia, puede ser también una demencia vascular, y pues ¿cuáles son las diferencias entre estas? Son las causas. Como ya vimos en Alzheimer, pues son diferentes factores, pueden ser genéticos, pueden ser ambientales. En la causa de la demencia vascular, pues son pequeños infartos que se van causando en el cerebro. Y pues bueno, regresando a la pregunta, pues la demencia senil era la manera en la que hace unos años pues se le llamaba a este tipo de patologías, en donde las personas pierden sus capacidades cognitivas y la independencia, ¿no? Actualmente ya les ponemos diferentes nombres, ¿no? Es un término en desuso. Okay. Judith nos dice, ¿qué prueba es contundente para determinar que una persona sea diagnosticada con Alzheimer? ¿Sirve algo para evitar padecerla? Bueno, ¿qué pruebas son contundentes? De la parte médica, pues ahora sí que la prueba más contundente sería una prueba genética, sin embargo, generalmente esta no se hace por el costo, por la disponibilidad, por diferentes cuestiones y además de que el diagnóstico se puede hacer de otra manera, ¿no? De una manera clínica, como les comentaba, ¿no? Por la parte de neuropsicología, pues las pruebas que les había mencionado anteriormente, como el Mini-Mental o el MoCA, nos ayudan de gran manera a determinar si esta persona está padeciendo ya un deterioro cognitivo o incluso una demencia, ¿no? También de la parte pues médica, pues muchas veces las pruebas que ayudan bastante a confirmar el diagnóstico son las pruebas de imagen, en la que se puede determinar, se puede observar en qué parte del cerebro se está presentando un daño y corroborar si este tiene alguna relación con la enfermedad de Alzheimer. Perfecto. Vamos con Ángela. Ella nos dice, desde Chile, buenas noches.
Consulta, ¿sufrir accidente cerebrovascular puede ser un gatillante para desarrollar Alzheimer? ¿Y en qué se diferencia el Alzheimer de la demencia senil? Bueno, pues tener una historia de un accidente cerebrovascular sí es un evento importante a considerar en cuanto se hace el diagnóstico de Alzheimer. Algo así como un gatillante no es precisamente, es un factor que se suma, ¿no? Un factor en contra que se suma a generar cierto deterioro. Lo cierto es de que se ha visto que cuando existen este tipo de accidentes o incluso algún golpe en la cabeza, pues se va deteriorando más el cerebro y pues la aparición de una demencia es más probable, ¿no? En cuanto a un accidente cerebrovascular, puede haber la presentación de sintomatología similar a una demencia, pero precisamente es importante acudir a un especialista para poder diferenciar cuál es la causa a las dificultades o a los síntomas que el paciente está encontrando. Muchas gracias, Liz. Y muchos saludos a las personas que nos ven desde Chile, además de Ángela. Ana Yancy nos dice, ¿cuál es el panorama del Alzheimer en México? Cifras, prevalencia en hombres y mujeres y en qué consiste el tratamiento. Muchas gracias. Bueno, pues en México se ha visto que el 7.5% de las personas padecen de los adultos mayores padecen esta enfermedad. Alrededor de 350,000 personas están diagnosticadas con esta enfermedad, ¿no? En cuanto a la prevalencia entre hombres y mujeres, hace tiempo se creía que las mujeres tenían una mayor probabilidad de desarrollar Alzheimer. Actualmente hay otro tipo de evidencia en donde nos dice que las mujeres tenemos mayor posibilidad de desarrollar una demencia. Sin embargo, cuando nos vamos a comparar cuántos hombres y cuántas mujeres tienen esta enfermedad, no ha habido alguna evidencia contundente que nos diga esta enfermedad se inclina en mayor medida hacia este sexo, ¿no? El tratamiento, pues, como habíamos mencionado anteriormente, puede implicar manejo farmacológico, puede implicarlo y no. El uso de medicamentos que ayuden a volver más lento el progreso de esta enfermedad. Y pues bueno, también es importante tener un tratamiento no farmacológico que incluiría el tratamiento psicológico, la atención psicológica al familiar y al paciente. Y pues también, si es posible, la atención neuropsicológica para ayudar al paciente a conservar sus funciones el mayor tiempo posible. Y ahorita nos dice David, ¿existe alguna relación entre el Alzheimer con repetir muchas veces algún evento en particular? Saludos. Ok, bueno, tendría que ser definir un poco más qué significa repetir muchas veces algún evento en particular, ¿no? Pues a veces podría decir que en la enfermedad de Alzheimer, como la persona no recuerda qué sucedió en momentos inmediatos, en la memoria a corto plazo, lo que acaba de suceder hace unos momentos, pues sí, es posible que la persona repita alguna acción porque no recuerda que ya la hizo, ¿no? También no sé si se podría referir a que en algunos casos los pacientes con enfermedad de Alzheimer o que empiezan a tener cierto deterioro cognitivo, como esa memoria más reciente está afectada, mientras que la memoria que va más a largo plazo de eventos que han sucedido con mayor anterioridad se preserva, pues muchas veces esas personas se van a hablar más de lo que sucedió hace mucho tiempo porque lo recuerdan mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, es común que las personas mencionen, no, pues es que me cuenta la misma historia siempre, ¿no? Entonces, digo, habría que definir un poco más qué se refiere con repetir muchas veces algún evento, pero se podría presentar, pero por otro tipo de explicaciones, ¿no? Muchas gracias, Liz. Pepe nos dice, ¿y esos abuelitos que se les pegan los cables y se quedan en un momento y lo repiten una y otra vez, qué podemos hacer para ayudarlos? Tipo como si fuera la primera vez.
Ok. Bueno, pues muchas veces la manera de ayudarlos es siendo paciente, siendo empático y generando un acompañamiento, ¿no? O sea, no sé si en este caso se refiere a algún tipo de patología en particular, pero, o en algún síntoma en particular, pero pues el cuidador lo que mayormente puede hacer es acompañar. Muchas veces meterse a una discusión de no, no es así, no, ya pasó esto, no sucedió, pues no termina ayudando, ¿no? Sino muchas veces el decir, ok, sí, vamos a ver, vamos a escuchar lo que sucede, vamos a atender lo que el adulto mayor está necesitando, es una mejor manera de ayudarlo. Ok. Ahorita Fabiola nos dice, ¿cuál es el especialista más indicado para el tratamiento una vez que ya están presentes los síntomas? Sí, bueno, es importante acudir con un médico, puede ser un neurólogo, un geriatra, un psiquiatra, y pues si ya están presentes los síntomas y el deterioro es leve, pues como habíamos comentado anteriormente, también acudir con un neuropsicólogo es una muy buena idea. Perfecto. Ana Selene nos pregunta, ¿qué actividades lúdicas podemos implementar en familia para ayudar a mi abuela con Alzheimer? Claro, pues pueden ser actividades manuales, podría ser, no sé, ponerse a hacer un pie en familia, intentar hacer algo que incluya los sentidos, muchas veces ayuda bastante. Se puede, no sé, proponerle escuchar alguna canción que a ella le gustaba en familia, intentar hacer actividades que obviamente se adecúen a ella, ¿no? En cuanto a su movilidad, en cuanto a la capacidad que aún conserva, y pues siempre intentar incluirla, ¿no? De alguna otra manera, aunque sea en tareas sencillas, ¿no? En tareas pequeñas, pero que se sienta integrada la dinámica. Ok. Nancy nos pone, ¿hasta qué punto es normal que se te olviden de repente cosas porque traes en la cabeza muchos pendientes? ¿Hay como un parámetro que te indique frecuencia normal versus ya no? Bueno, pues en este caso, si se traen muchas cosas en la cabeza, pues no necesariamente tiene que implicar un problema de memoria, ¿no? Muchas veces puede ser por una cuestión atencional, ¿no? Que se están teniendo tantas cosas que hacer en un mismo momento que no se puede enfocar eh, en todos los estímulos, ¿no? Y entonces se nos terminan yendo, ¿no? ¿Hay algún parámetro? Pues ahora sí que dependería mucho de la edad de la persona, del tipo de olvidos, porque pues por ejemplo, ¿no? Si estoy haciendo muchas cosas y se me olvidan las llaves alguna vez, pues a lo mejor no me tengo que preocupar, ¿no? Pero si se me están olvidando los nombres de mis hijos, de mis papás o de personas más cercanas, bueno, ahí entonces sí es una señal de alerta que hay que ir cuidando, ¿no? Ok. Ahorita Katia nos pregunta, soy bióloga, pero me gustaría especializarme en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. ¿Alguna recomendación de qué maestría poder tomar? Ya, bueno, pues esta es una pregunta muy específica, que además, como es una profesión diferente a la mía, es un poco complicada responderla, pero pues alguna maestría que quizás sea relacionada con las neurociencias podría ser bastante acertada para enfocarse a ese tipo de enfermedades neurodegenerativas. Perfecto. Sara Patricia nos pone, ¿qué porcentaje hay de tener Alzheimer si un familiar directo lo tuvo y cómo ayudar a prevenirlo? Bueno, pues si un familiar directo, es decir, un familiar en primer grado, que podría ser el papá, la mamá, el hermano, lo tuvo, pues la posibilidad de tener Alzheimer sí se ve aumentada, se puede hasta duplicar y pues en cuanto empieza a haber muchos más familiares en una misma familia con esta enfermedad, el riesgo se va ahora sí que multiplicar, ¿no? ¿Cómo prevenirlo? Manteniendo los mejores hábitos
y estilo de vida saludable. Y ahorita Claudia nos pone, ¿qué es demencia cognitiva leve? Bueno, a lo mejor aquí hay un poco de confusión entre los términos. Si es demencia cognitiva leve, podría estarse refiriendo al inicio de la enfermedad, ¿no? No sé si a lo mejor se confundió con lo que se llama deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve es ahora sí que un paso antes, que no necesariamente implica el desarrollo hacia una demencia, pero es cuando una persona empieza a tener dificultades en estas capacidades mentales, que empieza a tener un rendimiento un poco menor por debajo de lo que es lo habitual en la población, ¿no? Eso sería deterioro cognitivo leve, ¿no? Bien. Víctor nos pone, ¿se puede detectar la enfermedad antes de que aparezcan síntomas visibles? Bueno, pues sí existen ciertas pruebas, porque de hecho la aparición de estos, bueno, los síntomas cuando ya se vuelven notorios, actualmente se ha visto que en realidad la enfermedad empezó hasta 20 años antes, ¿no? Pero la prueba y la detección de estos cambios es un poco complicado porque generalmente incluyen pruebas de laboratorio, pruebas de neuroimagen que a veces por su costo pues no llegan a ser tan accesibles o no es tan fácil, no sé, recomendárselas a todas las personas que no se tengan alrededor de 40 años, ¿no? O sea, si se puede ir detectando, si se puede ir, sí, detectando, pues sí es posible. Que es un poco complicado, eso también es cierto, ¿no? Claro. Y ahorita Coco Bermúdez nos pone, ¿también la demencia vascular es progresiva? Sí, también va avanzando conforme pasa el tiempo. Su progresión tiene que ver con la aparición de estos pequeños infartos que se van generando en el cerebro. Sin embargo, pues también existe tratamiento para evitar que suceda, ¿no? Ok. Ahorita Mónica nos pone, ¿en todos los casos de Alzheimer se presenta agresividad o puede no haberla? Bueno, pues la presentación de la agresividad tiene que ver con las fases avanzadas de la enfermedad, ¿no? Porque se empieza a perder otro tipo de capacidades que tienen que ver con la personalidad, con la regulación emocional. Y, por ejemplo, en etapas avanzadas incluso se conoce que existe un síndrome que se llama como síndrome del atardecer, en donde conforme empieza a bajar la luz, las personas se ponen o es más frecuente que presenten esta irritabilidad, esta agresividad, ¿no? Puede no haberla, pues sí puede ser que el caso que no la haya, puede ser que no la haya o porque la demencia aún está en etapas más tempranas o porque el paciente, pues por algún motivo o por la presentación de sus síntomas, pues no lo está teniendo. Ok. Ahorita Luz Ángela nos pone, ¿los pacientes que presentan Parkinson pueden estar expuestos a una demencia? En etapas tardías de Parkinson, sí. El Parkinson, a diferencia del Alzheimer, pues empieza a tener, o sea, el inicio de los síntomas son predominantemente motores, ¿no? O sea, que son como estos temblores, esta rigidez muscular que los pacientes empiezan a tener, ¿no? Conforme va avanzando la enfermedad, también se presenta un deterioro cognitivo y pues sí puede haber una demencia. Ok, ahorita María Teresa nos pone, ¿cómo puede funcionar el uso de gotas CBD en el tratamiento de esta enfermedad cuando los pacientes presentan mucha irritabilidad? ¿Es aconsejable? Bueno, pues esto lo tendría que contestar un médico. Estas gotas pues sí podrían ayudar un poco a manejar la irritabilidad siempre y cuando realmente sea necesario en el caso del paciente, ¿no? Como había comentado anteriormente, muchas veces los que
los fármacos que son como tranquilizantes o que ayudan a dormir, pues le aumentan la confusión al paciente. Entonces, también es importante reconocer que pues lo que va a ser aconsejable es aquello que tenga suficiente evidencia científica, entonces es mejor acudir con un médico, con un especialista para llevar a cabo, para seguir el tratamiento adecuado para el paciente, ¿no? Claro, y ahorita Ross pone, las pacientes con antecedentes de eventos vasculares aneurismas, ¿qué porcentaje tienen de padecer este problema? Bueno, pues de igual manera se puede aumentar el riesgo de presentar una demencia. Hay que separar que pues no todas las demencias son por enfermedad de Alzheimer. Y pues en este caso los eventos vasculares serían otro tipo de problemática que no está precisamente... Sí, es otro tipo de problemática. Sí tienen el riesgo de padecer una demencia, pero no en todos los casos. Y ahorita Flor nos pone una persona, hombre de 70 años, con una vida activa a la fecha y que no recuerda nombres de personas que son conocidos de hace muchos años, pero no hay mucha conciencia. ¿Es algún dato? Sí sería un dato importante a tomar en cuenta porque pues está teniendo un olvido de una información que pues ha sido constante en su vida, por lo que entiendo. Entonces sería importante que si existe la duda, pues acudir a alguna valoración, ¿no? Ok. Y ahorita Luz Ángela nos pone, ¿hasta qué momento de la enfermedad es aconsejable hacer pruebas para medir el grado de la enfermedad? Bueno, pues en realidad siempre es importante tener una valoración para poder dar un tratamiento adecuado, ¿no? O sea, no es que haya un punto en donde nosotros digamos, no, pues ya no vale la pena hacer una valoración. Siempre es importante tener pues este parámetro, ¿no? De cuáles son las dificultades que está teniendo una persona para poderlo ayudar, ¿no? Y ahorita, Liz, me gustaría invitarte a que concluyas con este tema tan interesante que nos platicaste el día de hoy. Claro, bueno, pues recordar que la enfermedad de Alzheimer, pues desafortunadamente es una condición que va a ir avanzando a través del tiempo, que genera esta pérdida de las neuronas y por ende una pérdida de las funciones, que ante cualquier duda, cualquier situación en donde el paciente, la persona o incluso el familiar está detectando un cierto cambio, que encuentra mayores dificultades para hacer las cosas que hacía anteriormente, pues es muy importante acudir con algún profesional de la salud que lo pueda ayudar. Entre más temprano se haga esta valoración mejor, porque pues hay maneras de ir volviendo más lento el progreso de esta enfermedad. Pues muchísimas gracias, Liz. De verdad ha sido un gran placer poder tenerte aquí con nosotros. Estuvo muy, muy, muy interesante esta plática y muchas gracias también a todos ustedes quienes se conectaron, quienes estuvieron un jueves más con nosotros. Recuerden que el webinar queda grabado para que ustedes puedan verlo cuando ustedes lo necesiten y lo quieran volver a ver. Y nuestro siguiente webinar va a ser el jueves 24 de marzo, va a ser a las 6 p.m. y va a tener mucho que ver con lo que nos preguntaban sobre el Parkinson. Van a ser sobre trastornos del movimiento, Parkinson, Huntington y Tourette. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, @Carrachi en Twitter, @GMCarrachi en Instagram, @Grupo Médico Carrachi en Facebook y www.gmc.org.mx en nuestra página web. Y en Grupo Médico Carrachi van a encontrar a los mejores especialistas en la salud mental, como Ali, y les deseamos que tengan una tarde muy bonita y pues con muchísimo gusto verlos el siguiente jueves. Bueno, en dos semanitas. Muchas gracias, Caro. Saludos a todos.